buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué hubo, hermano? Para todos nuestros oyentes, hermano, ¿cómo está? Pues contento, hermano. Estoy muy contento. Yo también. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy cerramos ciclo, temporada, la segunda temporada, muy exitosa. Muy exitosa. Sí. Hemos... La temporada 2 es mejor que la 1. Sí, estamos al revés que muchas series que la segunda temporada ya pierde fuerza. Pierde fuerza. En cambio, nosotros en la segunda temporada estamos súper bien creciendo. Estamos creciendo y hemos ganado seguidores. Pasamos de la diminuta cifra de 95 a 106 seguidores fieles, ¿no? Fieles porque pues tenemos muchos más oyentes ocasionales, pero esos son nuestros seguidores, nuestra base. Sí. Entonces pues estamos muy contentos y hoy tenemos por primera vez una misiva. Alguien nos escribió, hermano, alguien nos comentó. Entonces... Y es un alma desesperada. Tenía que ser. Un alma desesperada pidiendo ayuda a la sabiduría de este podcast. Y pues, qué mejor, hermano. Sí. Entonces lo escucho. Pues... Dice la corresponsal, está escrita por Isidoro Mojarras, escrito desde Sutapón en el departamento del Pichada, y dice así: estimados senseis, les escribo a altas horas de la madrugada de un viernes, antes de que se me expulse desde la última mesa del estadero de La Mona, a la que a sus 57 años todavía la voltean a mirar los camioneros y conductores de flota que paran aquí para llenar el buche y relajarse un rato. Los escuché por primera vez en el altavoz del celular de un muchacho que relajaba la tripa en el baño de al lado, mientras yo destapaba un cagadero, trabajo ocasional que hago para abonarle algo a la cuenta que tengo acá. Desde entonces los oigo muy seguido y me parece muy bacano su programa, sobre todo cuando hablan de la Primera Guerra Mundial, o será más bien la Guerra de los 400 días, no estoy seguro. Me echaron del trabajo solo porque no quería ir. Debo 3 meses de arriendo en la pieza donde vivo y las viejas no se me acercan porque no me alcanzan ni para un café. Y cuando me aceptan la salida, se aburren cuando les hablo de literatura y de su programa. ¿Qué libro me recomiendan para levantar? Pues bueno, llegó a donde era Isidoro. No, pero primero que todo, muchas gracias a Isidoro. Sí. Y a su alma desesperada. No, y también aprovecho para saludar a toda la gente allá en Sutapón, en el Pichada. Tenemos buenos seguidores allá y bueno, también a nuestros oyentes del Estadero de La Mona. Sí, bueno. Tenemos que ir a conocer ese lugar. Tenemos que ir. Pues hermano, ¿qué le podemos decir a Isidoro? ¿Usted qué le diría? Pues si se trata de explorar las artes amatorias, las artes del cortejo, pues yo le diría que si quiere empezar despacio, que lea Las Mil y Una Noches y los cuentos de Cherezada, para que desarrolle desarrolle labia y conquiste a las féminas a punta de historias, noche tras noche. Mi hermano, no sé si resulte, porque acuérdese que estamos en una época de todo es muy rápido. Entonces no creo que le aguante Las Mil y Una Noches. Esa sería mi primera sugerencia. ¿Usted qué diría? Pues hermano, yo iría por algo como más light. Más mundano, ¿no? Yo le recomendaría. No, es que yo lo siento, no tengo recomendaciones. Yo les recomiendo, que no lo he leído, ¿no? Pero creo que les gusta mucho a las damas. Las 50 sombras de Grey. Las 50 sombras del gay. Ajá.
Y de ahí para ver, para si le lanza un subliminal. Bueno, no, pues me parece que usted analizó mucho mejor al personaje. Yo tengo una segunda recomendación. ¿Cuál es? El de Camerón. Solo porque pues entraría en las entrañas del monstruo. El erotismo en plena Edad Media. Muy interesante, creo que sí sería muy bueno para este man. Hermano. Y bueno, ¿por qué no? Aquí está. Ficciones de Jorge Luis Borges. Hoy le tenemos la respuesta para calmar esa alma desesperada. Aquí está porque es nuestro libro de hoy, de nuestro episodio, y es especial, aparte de nuestra primera carta a nuestros seguidores, es especial porque le da nombre a nuestro proyecto. Sí, señor, hoy es el capítulo no más interesante, pero sí más importante y quizá más interesante. Ojalá. Porque sí, tenemos a Jorge Luis Borges sobre la mesa y ficciones. Un monstruo total. Sí. Bueno, hermano, entonces, ficciones. Ficciones Ficciones. Ficciones. Escrito con P y Z. Z y D como es debido. como lo manda la academia. Hermano, contexto histórico. De Jorge Luis Borges, hermano, es una persona que vivió la mayor parte del siglo XX. Nació en 1899 y falleció en 1986. Entonces él, al igual que Cortázar, cuando hablamos, él vivió casi que todo el siglo XX, las guerras mundiales, todo lo que ya hemos hablado a lo largo de toda nuestra temporada. De 80 este año, y punta de años. 87, 86 años, donde pasó todo, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, las guerras mundiales, la Guerra Fría, la guerra de los 400 días que menciona nuestro oyente desde su tapón. Entonces el contexto histórico de Borges es el siglo XX, entonces pues ya creo que ya lo hemos abordado lo suficiente para todos los que nos siguen, ya lo hemos trabajado, ya lo conocen. Entonces... Uy, le están entrando más misivas, me parece. Ya me llegó un mensaje, hermano, de un seguidor. Pero bueno, en cuanto a la vida de Borges... Le toca que apague su... Hermano, no paran. No paran de llegar los mensajes de los seguidores. En cuanto a la vida de Borges, ¿qué podemos decir? Que era ciego. Sí, era ciego, pero quedó ciego. Tardío. No nació ciego. Ni tampoco nació viejo, porque es que nosotros... nosotros que vimos a Borges en nuestra infancia, el recuerdo que yo tengo de él es siempre de un viejito. Sí. De un viejito que hablaba muy pasito. Como enredado. Casi no se le entendía, pero este señor es... Yo creo que el genio más grande de la literatura latinoamericana. Sí, pero hay que decir también que, hermano, es mundialmente conocido y que es citado por una cantidad de gente impresionante, hermano. Sí. Incluso en Europa me parece que el man es bastante conocido, donde Latinoamérica es un potrero lleno de vacas. Sí.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, sí es tal vez el genio más grande de la literatura latinoamericana, pero es un genio de la literatura universal. Sí, sí, hermano, el Universal. man, y académicamente es citado, mencionado, o sea, de norte a sur, Y que, y, o sea, por todo lado, qué lástima que hasta el estadero de la Mona, vea hasta usted. allá llegó, pero qué lástima que no sea más conocido un personaje como estos. Es que no sé si me atrevo a decir que yo lo sentaría junto a Miguel de Cervantes fácilmente, Frente al manco de Lepanto, sí. pero no tendría con qué levantar el jarro de la cerveza. Bueno, entonces hablemos un poquito de este man. Este man, desde niño, era un genio. Él, además, su mamá y su papá eran unos intelectuales también. Un genio como el de Condorito. Un genio González, que le escurría la baba. Condorito, historieta chilena Chilena o... de Pepo, Sí, de los años 40, sí. que bueno, por esos años se escribe el libro que vamos a tratar, Ficciones. Un saludo a Ángela Zárate en La Pradera, que es amante de Condorito. Eh, Gran amiga. este man, sí, saludos Angelita, fiel oyente además. Sí, Eh, hasta el final. este man aprende muy pronto inglés, latín, Ah, eso es muy bacano. francés, él lee toda la obra Eso es de... muy... Ese man es un Oscar, wow, como dice Sí, usted. sí, claro, o sea, si hay un intelectual, un nerd que represente un arquetipo del nerd o del intelectual erudito, Jorge Luis Borges, Este porque man, porque es que además lo puede ver uno en sus textos, que sí, siempre empiezan con una citación en inglés, tiene ahí una citación en francés en algún momento, los nombres de los personajes que escogen siempre son nombres raros de otro lugar, o sea, noruegos, noruegos, polacos, una vaina muy bacana, o sea, es una literatura súper rica. sí, y este man pues desde niño tuvo acceso en su lengua original a libros de grandes autores ingleses, entonces él leyó a, que lo cita, Robert Louis Stevenson, es uno de sus escritores Escritor de favoritos. Jekyll y Mr. Hyde. Chesterton, leyó también a, que lo mencionamos hace unos capítulos, el de Sherlock Holmes, Conan Eh, Doyle, Arthur Conan Arthur Doyle, Conan Doyle. y también leyó la literatura de su tiempo, o sea, leyó muchos autores del siglo XIX, pero leyó los autores de, o sea, las novedades literarias del momento cuando él era niño, H.G. Wells, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, y leía ciencia ficción, leía, es también gran lector del Señor de los Anillos. Aunque es una limitación mencionar sus lecturas porque es que yo no sé ese man que no leyó. Eso le iba a decir, es que dicen que tal vez es el lector más grande que ha existido. Y no dicen, dice él. El man dice, tiene una cita que es de lo más popular, que es que él se siente ser más orgulloso como lector que como escritor. Sí, sí, Man. sí, 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 sí. Entonces, y además es una obsesión para el man el tema de la biblioteca, el tema de los textos, o sea, en realidad ese man era de otro mundo. Sí, pues él dice que el acontecimiento más importante de su vida fue conocer la biblioteca de su padre y que él nunca salió de ahí. Ujú. O sea, su universo, la concepción de Borges del universo es una biblioteca. Sí, sí, sí. Aprovecho para decir, pues en la literatura de su época, en Europa está en auge Sartre y Camus y el existencialismo. Y en América Latina está Clarice Lispector de Brasil, él, y además ya están emergiendo los autores que van a hacer del boom, al cual él le da sopa y seco. Sí, claro, y él es, Porque no habría otro más grande para decirles, ustedes son unos pobres bobos. sí. Y él lo hizo, es más, hay Hmm. varias entrevistas donde Sí, sí, sí. él lo hace, él se burla porque era un tipo muy, tenía un sentido del humor muy ácido. Entonces, Lanza en ristre, dice, ustedes están jugando sí, a inventar mundos. y Oiga esto. le tira unas indirectas a Vargas Llosa, a García Márquez,
a Gabriela Mistral, que es ganadora del Nobel por esos años, Sí. a Neruda. Dice que le hace poema a la cebolla y a los tomates. Tiene un humor ácido, negro. Sí. Y creo que el único que se merece sus respetos es el grandiosísimo Julio Cortázar. Sí, que le publica su primer cuento, La Casa Tomada, se lo publica Borges en una revista que él tenía que se llama Sur. Sí, exactamente. Que él era el director. Ah, bueno, Borges, para poder tener una biblioteca como la que tenía, él venía de una familia acomodada. Él no era, pues, un pobre. Él era de una élite, pertenecía a una élite económica e intelectual. Entonces, hay que mencionar eso, hermano, porque él también políticamente sus posiciones están más cerca de las élites. Él, por ejemplo, odiaba a Perón y tiene un odio grande contra Perón. Hay un momento cuando Perón sube. Ah, bueno, esto también es chévere. Borges, a pesar de que viene de una élite, en un momento, como pasa siempre, la plata se acaba y le toca empezar a trabajar a la tierna edad de 37 años. Tiene que empezar a trabajar a los 37 años y se consigue trabajo en una biblioteca. Ya. Ah, esto es muy bacano. Consigue trabajo en una biblioteca, pero es ahí dependiente y a él le toca catalogar los libros como bibliotecario. Pero él es muy eficiente y sus compañeros se dan cuenta y rápidamente lo arrinconan y le dicen, ¿usted qué está haciendo? Si usted hace ese trabajo tan rápido, en un mes nos quedamos todos sin trabajo. Deje de ser tan pendejo. Y le enseñan a trabajar. Entonces él empieza a hacer su trabajo. Él empieza a hacer su trabajo más lento, lo que le deja el tiempo de conseguir un ingreso y poder leer y escribir en el trabajo. No, mejor dicho, hermano, campeón. Es el trabajo soñado. Campeón. Soñado, es el trabajo que necesitamos, hermano. Mencionó usted algo ahora, hace un rato, cuando conversábamos, que el man vivía en San Telmo. Sí. En Buenos Aires. Palermo. En Palermo. Que yo pensé que era en Bogotá porque pues no conozco, pues, no la soy clínica tan viajado Palermo. como tú. pero ese dato me pareció importante. ¿Por qué? Por una presencia migratoria de Palermo, que es los judíos. Comunidad judía muy grande. Una comunidad judía muy grande. Y eso, pues bueno, no soy un erudito, ni mucho más, ni mucho menos. Pero pues es que cuando uno se enfrenta a leer ficciones, se va dando cuenta que hay una cantidad de vainas que uno no entiende. No por la palabrería, como dicen por ahí, sino porque es que este man hace referencia a cosas como la cábala. Y yo termino pensando que este man, yo creo, era un aficionado de ese tipo de documentos. Y pues es que, bueno, Gustavo, yo le digo, para mí este episodio, o sea, hay un antes y un después, ¿sí me entiende? O sea, porque coincide con un antes y un después de mi vida, y es que este man para mí está yendo más allá de las letras, hermano. Para mí está yendo más allá de la literatura. Bueno, pues si hablamos en términos castizos, ¿qué entiende la gente por literatura, hermano? ¿Qué entiende la gente por literatura? Pues bueno. Sí, o sea, hoy donde es cuando la gente, cuando uno descubre gente que lee, parece gente de otro planeta, hermano. Porque, pues es mi sentir, ¿sí? Si no es el de ustedes, me importa un culo. Pero me da la impresión que nadie lee hoy en día, hermano. Me da la impresión que la gente solo tiene tiempo para Tip Top. Para Tip Top y sus derivados y sus teleseries y todas esas vainas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la literatura, hermano? Esa es una pregunta, es que a lo bien, para mí esto es antes y después de... Sí. Y mire, es que estamos haciendo el episodio de ficciones en este momento, hermano, porque no podría ser antes para mí. Si hubiéramos hecho este episodio hace 6 meses,
yo habría analizado ficciones desde un punto de vista netamente filosófico. Pero hoy voy a hacer un análisis espiritual de esta vaina, hermano. ¿Por qué? Porque para mí el man está enviando mensaje en clave. Sí. Muy interesante esa pregunta. No, sobre la literatura. Sí, sobre la literatura. Quiero responderla, pero quiero terminar esta última parte como para terminar lo histórico y vamos a lo literario, ¿le parece? Perdone mis constantes interrupciones. Bueno, entonces íbamos en que el loco se consigue puesto por allá en la biblioteca y que es el trabajo soñado. Pero cuando sube Perón, a él lo degradan y le consiguen trabajo por allá como director de una fábrica avícola, un puesto gubernamental. Entonces dice él que Perón lo odiaba y que lo degrada. Pero pues el análisis que hacen sus biógrafos es que eso no es cierto porque Perón como presidente no iba a conocer a un funcionario de una biblioteca de barrio. Tiene sentido. Entonces, pero Borges y su madre de él ¿También? toman eso personal. Entonces, la mamá de Borges sale a hacer una protesta en contra de Perón y la detienen. Pero por su avanzada edad, la hacen prisión domiciliaria. Y ahí tienen un guardia en la casa de Borges y de la mamá ahí vigilando 24 horas por 6 meses. Entonces Borges detesta a Perón. Y cuando hay golpe militar que derroca a Perón, Borges sale a celebrar y se une a esa dictadura y lo nombran director de la biblioteca. Oiga, se verá historia, hermano. Entonces él siempre tiene afinidades, que eso, a lo que quiero ir es a eso, que en el capítulo que hablamos de nuestro muy apreciado Mario Vargas Hueso, Yeso. le dimos muy duro por ser de derechas, ultraderechas. Borges también apoya la dictadura, se toma foto con Pinochet, está con Videla, pero a diferencia de Vargas Llosa, Vargas Hueso, Borges hace algo muy bacano. Borges está en los juicios que hacen a la dictadura en 1985, que aparece en la película que se llama así, Argentina 1985. Con Darín. Con Ricardo Darín. Hay una foto donde aparece Borges sentado en una de estas audiencias, escuchando los testimonios de una de las víctimas. Esto lo conmueve y lo hace reflexionar y lo hace aceptar su error. Y escribe una columna en la cual él reconoce que se equivocó apoyando a la dictadura. Entonces, a pesar de que siempre fue conservador, perteneció a una élite, era de pensamientos de derecha, tuvo la valentía de aceptar su error, cosa que Mario Vargas Hueso nunca hizo. No, sí. Entonces, bueno, eso es como para definir un poco al personaje. Hay una anécdota antes de que se me olvide, una anécdota muy bacana. Él tuvo una relación muy estrecha con su madre, ya extraña. Era un niño sobreprotegido, pero esa niñez de Borges llegó casi que hasta los 80 años. Que la anécdota es que están en un restaurante en Madrid con otro escritor o un periodista, no recuerdo, y le ofrecen un vino a Borges, pero él como es ciego, pues no se da cuenta. Entonces su acompañante le dice a la madre de Borges, que se llama Beatriz Acevedo o Leonora Acevedo, le dice que si pueden ofrecerle un vino a Borges, y la señora dice, no, el niño no toma. Pero el niño tiene más de 60 años. Bueno, este es a grandes rasgos Jorge Luis Borges. Hay muchas entrevistas en YouTube, hay muchos podcasts sobre él. Claro, de esto sí hay sobre él, hay tela que mucho cortar, material, hermano. Pero es un personaje realmente fascinante, maravilloso. No, pues es que, hermano, es que no estamos hablando de... O sea, en realidad es un tipo de peso, o sea, sí. Yo digo también otro tipo de otro mundo, hermano. O sea, sí. con mensajes de otro mundo, o sea, una vaina que se puede tomar como yo lo estoy tomando ahora, o se puede tomar, pues, académica, literariamente, filosóficamente, o sea, teológicamente me parece que es como lo más apropiado, quizá, no sé. Entonces, hermano, ¿qué nota?
literatura? Era la pregunta. Vamos a arrancar de una, salgamos de esta trinchera llamada Spotify Sí. y metámonos de una en el universo de ficciones. También podemos comentar por qué nuestro proyecto se llama Ficciones. Inicialmente, siguiendo una intuición, pero bueno, hágale, hermano. ¿Qué es la literatura? Pues hermano, esa pregunta Yo, atraviesa, yo yo creo, creo que esa pregunta atraviesa mi vida, hermano. sí, ¿Qué es la claro. literatura? Y bueno, pero lo que hablaba usted ahorita, que yo dije que lo hiciéramos más adelante, es cómo entiende la gente a la literatura. Yo creo que la Entonces, literatura para la gente son una ruma de libros que hay que vender. Ahí cuando pase en Bogotá el man gritando, se compran libros bueno, pero de texto. el concepto de literatura más generalizado, pienso yo, que se piensa en una serie de historias. Sí, ese es el Entonces segundo son, nivel. El primer nivel es el que le digo. sí, entonces son unas historias ahí y Ujú. creo que la mayoría de personas solamente conoce o piensa que la novela es la novela de amor. Que Sí, recuerdo sí. una vez que yo estaba leyendo Huckleberry Finn de Mark Twain Mark Twain, sí. Es y el parcero de Tom Sawyer. de Tom Sawyer y me dice un man, yo estaba leyendo eso por allá al lado de su tapón, en un balneario en Teluní. Estaba leyendo yo Ah, eso. usted es de los que baile al lado de la piscina. Sí, yo estaba ahí en un balneario. Con medias y chanclas. Ese soy yo. Medias y zapato mocasín, pantaloneta de fútbol y todo untado de crema. Entonces, estaba yo ahí y un man se me Y acerca. una polita para, no, para Sí, amenizar. sí. Estaba en esas y se me acerca un man y me dice, ¿qué está leyendo? Le digo, no, Huckleberry Finn. Y me dice, una novelita de amor, me imagino. Eso Uy, fue lo que pero dijo el man. Entonces el man, yo le dije, no, hermano, esta es tal vez la primera novela norteamericana del siglo XX y no tiene nada de amor. pucha. O bueno, no el tipo de amor que usted Sí, imagina. sí, no, la historia de amor tradicional. Entonces, creo que hay un segundo nivel en el cual hay unas historias, pero el concepto generalizado es que esas historias son como las de Corín Tellado, que pienso que es una escritora muy leída. Sí, 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 sí. Pero tiene razón, hermano, porque la literatura, las personas piensan en general que la literatura es que les cuenten historias. Sí, entonces, ay, no, y no me spoilé, y qué tal, y no me revelé el fin, y bueno, oh, pues sí, listo, aceptable todo eso. Pero resulta que cuando la gente se mete a leer vainas que no se espera, y no estoy hablando solamente de vocabularios y de temas que no les gustan, sino cuando la gente se mete a leer, por ejemplo, escritores como Julio Cortázar y el mismísimo Borges, se desencajan. Se desencajan porque los manes proponen textos que salen de eso que usted acaba de decir, ¿sí? Que están en otra galaxia, hermano. Y entonces se producen comentarios como, uy, no, es que yo no, esa vaina no, es muy denso, no, eso es muy denso, ¿sí? Es muy oscuro, muy oscuro. Y entonces, hermano, se pierde de vista en el horizonte eso que significa literatura. Y es que la literatura es el concepto de expresar en palabras cualquier idea, hermano. Cualquier idea, o sea, vainas que vienen literalmente de otro mundo, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el concepto, la idea de literatura que yo propongo, que no sé si usted comparte o qué le agrega a usted a eso. Sí, claro. Lo que pasa es que eso que muchas personas dicen, claro, es cierto, pero en la literatura no es solo eso, es eso y es muchísimo más. ¿Cuáles son las posibilidades de la literatura? Pues son las posibilidades del lenguaje. Y las posibilidades del lenguaje son las posibilidades de la mente humana y del espíritu. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene el cerebro humano o el espíritu humano o el alma humana? Y pues para eso habría que citar una palabra que Borges repite mucho en esta obra. Infinitas, Infinito. Sí, infinitas. sin embargo,
en mi comprensión actual del mundo, la mente es muy limitada también. Sí, La mente está encajonada, ¿sí? por eso meto ahí al espíritu, porque sabía que me iba a decir eso. Sí, sí, pero tiene razón, por supuesto. Entonces eso es o sea, lo que me parece interesante de esta discusión en este instante es que es para decirle a las personas algo que ya hemos dicho, y es que no todo lo que se lee tiene que ser de fácil acceso y de fácil comprensión y de plena diversión. No, hay cosas que valen mucho la pena, por las cuales vale mucho la pena hacer el esfuerzo de entender un texto que es a primera vista ininteligible para uno. Y que, o bueno, otro concepto de literatura es como entretenimiento, Ujú, de literatura, del cine y en general del arte, la música. ujú. Entonces, eso es entretenimiento, pero no, el arte no es solo entretenimiento, es un concepto mucho más grande y más profundo. Sí, Entonces, pues claro, puede uno divertirse leyendo una novela, está y bien, magnífico. está bien, Ujú, pero si aparte de hacer eso, usted es capaz de explorarse a sí mismo, tratar de comprender el mundo, incluso imaginarse otros mundos, ujú. pues está logrando penetrar verdaderamente en un mundo mucho más rico. Ahora, quisiera hacer una acotación con respecto a nuestro proyecto, y es que yo quiero que esto sea un puente entre el mundo académico, el mundo de las facultades de literatura, filosofía y ciencias humanas en el mundo, que es una célula, y la linda población de Sutapón. Es decir, porque es que probablemente lo que estamos diciendo para estudiantes de literatura o para estudiantes universitarios es evidente, probablemente, Sí, ¿sí? claro. Pero para gente que nosotros conocemos, que nosotros pertenecemos más al mundo de Sutapón, que Sí, total. parece que uno les estuviera hablando en una lengua alienígena, hermano. O sea, Sí. y aprovecho para decir que hay personas que dicen haber escuchado nuestro programa, pero no sé cómo lo escuchan, porque no hay interacción, no hay, o sea, parecen decir como, no, sí, o sea, muy bacano, pero y bueno, ¿qué? O sea, yo quisiera invitar a la gente a autocuestionarse con este tipo de discusiones. O sea, Sí, hermano, tenemos un amigo en común que yo se lo presenté, el Jaguar, que nos escucha, de Jaguar. de Jaguar. Él es un enlazador de mundos. Sí, El proyecto de él es enlazar dos mundos, que también exacto. es la academia. Un saludo aunque no nos escuche Sí, que no Alex. oiga. Su Por proyecto falta de es tiempo. enlazar lo ancestral con lo académico. Ujú. Es, nosotros hacemos, o entiendo yo, algo parecido. Es llevar la literatura a un espacio para todos, ¿no? Ampliar la base literaria, que no se quede eso allá en la academia, en las bibliotecas, como pasaba en la Edad Media en los monasterios, Sí. sino que eso llegue a todos lados, así como llegó a la taza del baño allá en este pueblo de Isidoro, tiene que llegar a todo lado En porque es que el... realmente es muy bacano y es muy importante. Sí, hermano, y que todo, o sea, en la vida moderna no puede ser las berracas plataformas y las berracas redes sociales que pues se apoderaron de la vida de las personas, hermano. Las bibliotecas todavía están esperando gente, hermano. No, y otra cosa, hermano, que no todo puede ser, la discusión no puede ser solamente en qué invertir, qué Sí, hago con mi plata, finanzas personales, o sea, hay otras cosas para conversar. sí, y exacto, hay otras cosas para conversar, para explorar, y el único objetivo no es la idea de éxito que se tiene en la actualidad. O sea, el éxito no es generar esa materialidad infinita que las personas quieren generar con casa, carro y propiedades y viajes y vitrina en redes sociales, ¿no? El éxito es, obviamente es una vaina muy relativa, ¿no? O sea, cada quien sabrá qué es, pero pues es que vivimos inmersos en eso, ¿no?
Entonces, aquí está Ficciones al Rescate. Así es, hermano. Y bueno, entonces, ¿de dónde nace el nombre y cómo llegó el nombre de Ficciones a nuestro proyecto? Y más allá. Hermano, fue una intuición. Sí. Fue una intuición. Fue haber escuchado mi alma intentando despertarme, dándome toquecitos en la cabeza. Yo se lo sugerí y se lo propuse a usted, usted lo aceptó de buen grado, pero es por la perspectiva humana, hermano, porque la conceptualización que todos tenemos, yo lo entiendo así desde hace años, es una ficción más. Es decir, la comprensión que yo tengo de tal o cual realidad es solamente lo que yo tengo en la cabeza. Y entonces me parece que Ficciones responde bien a eso. O sea, ¿usted en qué ficción está metido en su propia vida? Usted, su postura en cada dimensión de su vida, su postura frente a la familia, frente a tener una pareja, frente a la escogencia del partido político que lo representa o no lo representa. Todo es una ficción, weón. Todo es es un cuerpo que se alimenta. O sea, para resumir, usted ve lo que quiere ver, hermano. Sí. Cada uno de nosotros ve lo que quiere ver y lo construye, lo justifica, ¿sí? Y la vida es una ficción. Esto que nosotros estamos viviendo, o sea, esto que ustedes están escuchando es ficción, no hay de otra. Y eso supone que hay otras realidades. Sí, yo leí Ficciones, hermano, hace casi 20 años. Yo no lo había leído, hermano, mire, yo no lo había leído y vea, o sea, llegó el momento y... Yo lo leí y lo leímos con mi papá, me acuerdo que... ¿Qué nota? Imprimí ahí en el trabajo. ¿Qué dijo su papá? Le pareció una chimba, pero espere, yo imprimí en el trabajo, en el tiempo que quedaba libre, yo leía en la pantalla del computador Ficciones. También leí Rayuela, sí. Estaba bastante ocupado en el trabajo. Entonces me leí Rayuela, leí Ficciones en la pantalla del computador. Eso me acabó las vistas. Así decía mi papá también. Entonces dije, esto está muy bacano, se lo voy a compartir a mi papá, y entonces lo imprimí ahí clandestinamente mientras yo hacía como que imprimiera unas hojas del trabajo. Uh-huh. Saludos a mis compañeros de la oficina. Imprimía clandestinamente unas hojas, las fui metiendo en una carpeta y así imprimí unas obras de Borges, creo que la LEP y el informe de Brody, y lo leímos con mi papá. Y Ficciones, pero en ese momento pues claro, se leía de otra manera, o yo leía de otra manera. Entonces yo leía solo por el gusto de leer, pero cuánto logré entender en ese momento con relación a lo que entiendo hoy, pues se nota mucho la diferencia, ¿no? La mirada. Es que se necesita kilometraje, hermano. Sí. Se necesita haber hecho ya carreteras de lectura para... Me faltaba kilometraje y pues, sí, me faltó también tiempo para haber comentado el libro con mi papá más a profundidad. Entonces, si él está oyendo en la otra dimensión esto... A pesar de eso, yo le iba a decir, invoquémoslo. Pero ¿qué idea tiene su papá de...? Bueno, a eso me gustaría saber qué pensaba él del libro, porque seguramente lo hablamos, pero no tengo un recuerdo. No tiene un recuerdo, bueno, hermano. Entonces, vendrá, ya si vendrá lo está oyendo, bacanísimo. Qué chimba, sí. Qué chimba esa. Bueno, hermano, y metiéndose ya ¿en qué? Bueno, vamos a escuchar musiquita que le gustaba a Borges. Y nos metemos a las entrañas.
la estructura del libro de ficciones hay dos partes. Una se llama El jardín de senderos que se bifurcan y otra que se llama Artificios. Las dos en esta versión tienen la fecha de 1941. Sí, pues bueno, lo que yo leí es que habían salido en el 44 compilados en uno solo. Entonces tal vez tenía Artificios separado Ujú. y sacó todo junto en este compendio y le puso ficciones en el 44. El primero es El jardín de senderos que se bifurcan, que es Sí. el último cuento de la primera parte, que son 8 cuentos. Ah, bueno, otra cosa, hermano, en este proyecto hemos trabajado pocos libros de cuentos Sí, es verdad, y verdad. tal vez Borges es el mejor cuentista que yo he leído. Del mundo. Sí, 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 sí. Del mundo mundial. Sí, sí, sí. Pues bueno, creo que trabajamos otros cuentos con Alfredo Molano, pero pues son de otro tipo son historias de no ficción, Son crónica. mientras que en este son ficciones. Ahora, usted decía algo bacanísimo ahorita, todo es ficción. Ujú. Entonces, esta realidad es ficticia. Sí. Entonces, eso me hace acordar de los compañeros del colegio que le decían, usted es todo ficticio, usted es Fiti. un ficticio. Entonces, Refiti. ¿cuánta razón, cuánta razón tenían? Y bueno, vuelvo y cito a este loco que he leído unos libros de él que se llama Harari, Yuval Noah Harari. Él repite esta idea, o sea, ¿qué nos diferencia a los seres humanos de las demás especies animales? Es la capacidad de crear ficciones y de creer en ellas. Ujú. Entonces, lo que hemos construido se basa en la capacidad humana de creer en esas ficciones. Ejemplo, el dinero es una ficción porque es un pedazo de papel, pero todos creemos que ese tiene un valor, todos lo Ujú. aceptamos y a partir de ahí funcionamos. Sí. Y si vamos históricamente, la monarquía es una ficción, Ujú. la democracia es una ficción, Cualquier sistema social o político. el capitalismo, el comunismo, todos son ficciones y funcionan en la medida en que la gente cree en ellas y cumple las normas de esa ficción. Y por supuesto es o sea, es una ficción colectiva. ¿Sí? Sí. Pero Borges esto lo lleva a otro plano. Esta misma idea él la lleva a otro plano, ya no este plano material, sino él la lleva a un plano metafísico, Ujú. filosófico, y abarca lo que él abarca en esta obra, que en otras obras hemos hablado de periodos históricos, de dictaduras. Él lo que abarca en esto es el universo. Sí. Sí, quiero decir dos cosas. Bueno, para cerrar el tema de la estructura en la que está organizado el libro, es el jardín de senderos que se bifurcan y artificios. El jardín tiene 8 cuentos y artificios tienen 9 cuentos, ¿sí? Tal vez, bueno, no sabría decir si, tal vez el más famoso es Las ruinas circulares, no sé. Pero también, bueno, es que Funes el Memorioso también es famoso. Pues bueno, Tlón sí, también. yo no conocía a Tlón. Ah, muy Bueno, pues bacano eso, Tlón. yo conocía Funes el Memorioso y conocía las ruinas circulares. Bueno, eso para terminar la estructura. Y dos, es posible que se haga un acercamiento a Borges desde lo filosófico, es decir, escuché un profesor argentino, usted también creo que lo había escuchado antes, es un profesor argentino que se llama Darío y apellido impronunciable, que yo creo que es un chiste del man. El man es filósofo y el man dice que Borges no es un cuentista, dice que es un filósofo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este libro aborda cuestiones filosóficas y tengo una lística que se las voy a leer y son los siguientes aspectos. Entonces, el número uno es la diferencia entre lo real y lo aparente. Si bien Ujú, podemos mencionar cosas como el mito de la caverna de Platón, ujú. ¿sí? Realidades como el tiempo, que por supuesto que siempre va a ser una temática para la filosofía. Es decir, ¿hay manera de detenerlo? Por ejemplo, es una pregunta ejemplo, y que está ilustrada en un cuento que es el milagro, Qué chimba ¿se de llama qué? cuento. Milagro sagrado, El milagro sagrado, el milagro secreto, secreto, eso. secreto, sí. Sí, sí.
Luego, temas como la memoria, ¿sí? O el olvido, que es la cara opuesta de la dualidad ahí establecida. Y pues una obsesión de Borges, que es el análisis de los libros y de la literatura, ¿sí? Varios de estos cuentos empiezan diciendo que son una revisión de un autor, ¿sí? Por ejemplo, el acercamiento al Motasim un inventario de textos escritos por un tal Almotacín, Pierre Menard, Ajá. autor del Quijote, que ya vamos a ir Profundizando. profundizando en algunos de estos cuentos. No nos es posible tampoco abordarlos todos, aunque podríamos hacer un comentario rápido sobre cada uno, pero nos demoraríamos como 2 semanas en eso, Sí, más o menos. Pero por cuento. yo escucho también a ese filósofo argentino, me Sí, parece muy bacano, Darío, no sé qué cosa, es re no sé qué vainas. sí. Él, pues claro, él analiza a Borges desde la filosofía porque él es un filósofo, pero pues hay cuento filosófico también. Ujú. Entonces, sí es cuentista, así aborde temas filosóficos. Y ahí él, o bueno, no sé, le falta mencionar, en las ruinas circulares está muy presente esa idea, que aquí ya lo hemos mencionado, yo no. He leído algo de filosofía, no es mi Ujú. fuerte, pero pues uno de los filósofos que he leído y que me gusta mucho es el gran Kiko Nietzsche. Volvemos al... Vuelve a aparecer Kiko Nietzsche, Federico Nietzsche, eh, y su idea del eterno retorno. Ujú. Y bueno, acá también hablan de, Borges lo utiliza mucho, Zaratustra. Entonces, Zaratustra. estoy seguro que Borges alguna idea tuvo que tomar de Kiko Nietzsche para su cuento de las ruinas circulares. Sí, hermano, es que lo único que puedo decir al respecto, y tal vez lo que vaya a repetir todo el tiempo, es que este man es un mensajero divino, hermano. Es decir, este tipo no es el único, pero a través de la historia de la humanidad hay una cantidad de pistas, hermano, de cantidad de pistas sobre qué, sobre las preguntas esenciales del ser humano, es decir, qué somos y de dónde venimos, hermano, y cómo funciona esta existencia en la que estamos atrapados, ¿sí? Entonces, cuando usted cita a Kiko Nietzsche, su Zaratustra, ¿quién es Zaratustra además? ¿Quién es Zaratustra? Un profeta. ¿No es acaso una representación del Buda o muy similar al Buda? Pues Zaratustra Mm, es el primer profeta de la primera religión monoteísta del mundo y eso lo hacen los babilonios. ujú. Entonces es como un Jesús arcaico, Que llega a la iluminación, ¿verdad? ¿sí? Sí, es Es que un para... profeta, así como puede ser Buda, Jesús, Krishna, Mahoma. Ujú, ujú, tal cual. Y bueno, pues para dejar de hablar tanta carreta, hermano, Arranquemos, hermano, cojamos un cuento. cojamos un cuento y el primero es Tlón. Sí, O sea, ¿cómo se llama el cuento? se llama Tlon Ukbar Orbis Tertius. Sí, exactamente. ¿Cómo empieza esa vuelta? Esa vuelta empieza con dos manes hablando y el uno dice lo siguiente, hace una citación. Esa citación es: los espejos y la cópula son muy parecidos porque reproducen seres humanos. Son abominables. Son abominables. Los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Entonces dos manes están hablando, uno de esos es el alter ego de Borges, que de todas formas yo creo que el Borges de su literatura es diferente Sí. al Borges. Y está hablando con un amigo que es Bioy Casares, que también es su amigo en la vida real, que es un novelista también muy bueno. Tiene una novela que se llama La invención de Morel, que aguantaría leerla algún día. No lo Es el conocía. amigo de Borges, que él lo menciona ahí, y Bioy. Él siempre habla de Gracias Bioy. por ese lindo servicio pedagógico que nos prestas. Él siempre habla de Bioy Casares y aquí salen este cuento, salen los dos. Y están Hermano, hablando mierda como estamos hablando ahora. dos manes en un paseo, en un hotel, si está por allá, drogué, yo busqué la imagen del hotel, muy bacano, todavía existe. ¿Ah, sí? Están en ese hotel los dos, en un paseo, y en lugar de irse a tomar trago, los manes se ponen a hablar carreta hasta tarde y
encuentran una enciclopedia o Sí. en esa conversación Bioy dice que leyó esa cita en una enciclopedia. El man hace la cita, Exacto. él no dice que lo leyó, ¿sí? Pero Borges le pregunta a usted de ¿De dónde dónde sacó sacó eso? eso. Y Sí, sí, entonces sí. él hace la remembranza y dice, eso está en la enciclopedia que se llama Ucubar, creo que es. No, esperen, no, Ucubar es el lugar de Sí, Asia Menor donde que se cuentan donde se supone se habla de Tlón, ¿sí? Pero entonces hay una enciclopedia, ¿sí? Y sí. esa enciclopedia, él le dice, no, en tal parte de la enciclopedia está esa citación. Y pues Borges, como al ser fanático de los libros, quiere saber exactamente y se da cuenta que en la versión de la enciclopedia que él tiene no está eso, ¿sí? Entonces va y hace la revisión y finalmente se dan cuenta que eso solamente está en la versión que tiene el amigo de Borges, Bioy. de hoy. Pero bueno, y después de eso, pues ya les pica la curiosidad y se ponen a investigar por qué pasa eso. Ujú. Y se dan cuenta que hay una sociedad secreta desde hace siglos que se dedicó a crear un mundo. Todo el mundo empiezan creando un país y después de eso se dan cuenta que eso es muy chimbo y dicen vamos a crear un mundo. Entonces, ¿qué se necesita para crear un La mundo? sociedad secreta es la segunda parte del título. Sí, exacto, Orbis Tertius. Orbis Tertius, sí. Y Y él, esos son un grupo de artistas, filósofos, intelectuales, escritores, que desde hace siglos se ponen a pensar un planeta y a crearlo pues como una obra de ficción. Orbis Tertius es la sociedad, Ukbar es Es el un lugar, lugar de Asia y Tlón es esa sociedad y luego posteriormente es el el planeta. planeta. Pero lo que acaba de decir me parece que hay que subrayar lo siguiente, ¿cómo crean ese lugar? Exacto. Entonces, Ujú. ¿qué hay que pensar cuando se crea un mundo en la ficción, en la literatura? Entonces se piensa, tiene que haber un arte, tiene que haber un gobierno, tiene que haber unas leyes, Ujú. tiene que haber un lenguaje. Entonces ahí él hace énfasis en el lenguaje de este planeta. Sí, Y en el lenguaje también está incluido el pensamiento. sí, Entonces, ¿qué tiene de maravilloso el lenguaje de Tlón? Que en Tlón no existen los conceptos de pasado ni de presente y presente y futuro. futuro. No es que no exista, es que no es lícito. Ah, bueno, sí, 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 Pero sí. tienes razón, no existe porque no es lícito y lo que no es lícito no debe existir. Dice así, tampoco es lícito el plural, los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, y que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda falseado y mutilado. Sí, Hermano, esto filosóficamente, existencialmente es crucial, ¿sí? Esa característica de que solo existe el momento presente es o sea, es un concepto que si se adopta en la vida diaria, es una puerta hacia otra dimensión. O sea, es una puerta espiritual y hay que llamarlo de esa forma porque entonces las preocupaciones humanas de la incertidumbre y los apegos hacia el pasado desaparecen, ¿sí? Poner eso en práctica es el objetivo de cosas como el budismo, mm, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que este man es un mensajero divino? Porque esos son tipos de pistas de, vea, usted podría vivir de esta forma. Y segunda cosa, cuando yo le pregunto a usted cómo crean Tlön, lo conciben, lo idealizan. Es decir, toda la realidad parte de su percepción del mundo. Es decir, el ejemplo que usted citó creo que en el podcast pasado o en alguno, si un árbol se cae en el bosque y nadie lo ve, ¿se cayó el árbol? sí. Eso, hermano, eso también está porque
Yo tuve esta misma conversación que estamos teniendo, la tuve con un amigo mío que es filósofo, Pedroski, no sé si se acuerda, hermano, él también escucha, dice que escucha, Pedroski, un saludo. Y Pierroski. Pedroski, Pedroski era porque había unos modelos pedagógicos, hermano. En el colegio nos preguntaron qué modelo pedagógico sigue usted y qué modelo pedagógico sigue usted. La letra con sangre. Entonces había el histórico cultural, otros hablaban de Vygotsky. Vygotsky, que es fantástico. Entonces, su desarrollo de la infancia. Yo decía que yo usaba el Gustavovsky y él el Pedroski, que según él era más rígido. Porque la letra con sangre. El Gustavovsky, según él, era muy permisivo. Ya. Entonces, bueno, ¿cuál era la conversación? Acerca de la espiritualidad. La filosofía se concibe como un tema racional. Sin embargo, esa misma idea que usted ahorita menciona como budista, también la tiene Berkeley y Borges la menciona en este cuento. ¿Cuál es la idea? Las cosas existen solamente mientras nosotros las percibimos. Entonces, yo estoy percibiendo ahorita 2 sillas, una mesa y usted también. Pero si nosotros nos vamos y nos salimos de este apartamento, eso deja de existir porque nadie las puede percibir. Sí, pero hay una acotación que debo hacer y es el orden. No es que el objeto preceda la percepción. O sea, la percepción, o sea, la concepción puede ser también anterior al objeto. ¿Sí? Porque visto de otra forma y de una forma en términos parroquianos, hermano, lo que a usted no le ocurre no lo hace. Sí. Bueno, y hermano, si a usted le ocurre ir a tomar sus vacaciones allá a la Torre Eiffel y tomarse la foto, pues esa construcción pasa en su vida, ¿sí? Más allá de que tenga los medios, etc. Pero es eso, todo empieza en su cabeza, todo empieza en su concepción, todo empieza en su perspectiva. Y eso, volviendo al cuento de Tlön, Uqbar Orbis Tertius, ¿qué pasa, hermano? Esos científicos, esos artistas, crean este mundo. Así. En la ficción, en las enciclopedias, pero ese mundo finalmente se materializa. Y al final del cuento. Al final del cuento, Tlön se vuelve la realidad y ocupa todo este espacio. O sea, este plano físico desaparece y lo ocupa Tlön. ¿Cómo hace Borges para evitar que eso pase? Deja de ver todo lo relativo a Tlön y sigue concentrándose en sus libros. Porque si él sigue metido ahí, Tlön va a terminar por existir. Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de crear un lugar y unas personas. Sí. Creamos a Isidoro. ¿Cómo así? Isidoro Mojarras. ¿Cómo así usted qué está hablando? Hermano, eso ya existe. Sí, ya claro, existe eso es real. En otro plano, pero eso ya existe ¿Eso y allá está ese man en ese cagadero escuchando nuestro podcast. Esa es la idea de Jorge Luis Borges en este cuento y es fantástica y es maravillosa. Además, en este universo Tlön, todo está pasando al mismo tiempo. Sí, es decir, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, a los que les fascina hoy en día, me incluyo, ¿por qué no? Escuchar temas como la física cuántica, las realidades alternas, etc. Ahí está. O sea, y esto lo hablamos en el episodio de Peter Paramount, de Juan Rulfo. Ah, sí, uff. Yo en un momento dije, esta novela es muy bacana porque ahí no está claro el tiempo, las cosas ocurren en el mismo momento, en pasado, presente y futuro. Sí. Y Juan Rulfo admiraba profundamente a Borges. Exactamente, hermano. Sí. Muy bien, entonces no sé si podamos cerrar Tlön de esa forma. Yo creo que sí. Después de eso, ¿qué propone usted? Yo diría, hagamos un comentario sobre Pierre Menard, autor del Quijote. Sí. Hay otro, bueno, ahí está ese que usted mencionó ahorita, el acercamiento al Motacim, y ahí pasa otra cosa que él hace, que es citar obras que no existen, y él nos da una serie de datos, crítica literaria. Mi condición humana del olvido me impide hablar del acercamiento al Motacim. Pero yo tomé una nota ahí, véala, dice. Es unos extractos, porque es que este man tiene una manera de escribir.
exquisita. Se le salió el Oscar guau. Exquisita. Vea, hermano, este es un párrafo que yo Subrayo. sí, dice, la insaciable búsqueda de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras, en el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra, en el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la afinación y del bien. ¿A qué va? Cuando una persona muere, no muere del todo, porque siempre deja algo, una huella en el otro. ¿Dónde la vemos? En cómo el otro sonríe, en un gesto, en un acto, en la manera como una persona saluda. Me parece una chimba. Sí, pero pues digamos, el recuerdo, está citado ahorita en lo de los tiempos, que somos, esto ya es el recuerdo de algo, ¿sí? Pero por otro lado, hermano, también es posible que cuando una persona muera, en realidad pasa a la otra realidad. O sea, eso también es posible, ¿sí? Estamos limitados por nuestro creador, ¿sí? O por nuestros creadores. Es decir, dentro de nuestra condición humana están los límites para que no podamos comprobar ese tipo de cosas, ¿sí? Que no las podamos comprobar no quiere decir que no existan. Que no sean posibles, ¿sí? O que no quiere decir que no sean posibles, ¿sí? Aquí hay otra, vea, de ese mismo cuento que uno como que no lo tiene muy presente, pero vea, y esta es una idea que está en otros cuentos y que está en todo el libro, vea. La conjetura de que también el Todopoderoso está en busca de alguien, y ese alguien de alguien superior, o simplemente imprescindible e igual, y así hasta el fin, o mejor, el sinfín del tiempo, o en forma cíclica. Eso es lo que más adelante él pone en las ruinas circulares. Es que todo el tiempo, hermano, Borges es un místico, por supuesto, y es el mensajero que yo llamo, y mire, yo le estaba diciendo, no tengo nada que decir sobre Al-Motasim, abro y veo que tengo subrayado lo siguiente. Al-Motasim es emblema de Dios, y los puntuales itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma en el ascenso místico. O sea, para mí este comentario es solamente para decir, esta es la literatura de un místico, hermano. O sea, mencionar cosas como lo del ascenso místico del alma. O sea, sí, es una locura, hermano. O sea, sí. Bueno, pues... Ahora sí vamos al cuento. Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre Menard, autor del Quijote. La experiencia dice que cuando uno empieza a leer este cuento, tiene una confusión brava porque se le está atribuyendo el Quijote a un autor que se llama Pierre Menard y no a Cervantes. A don Miguel. Entonces es para enloquecerse, ¿no? Está dedicado a una tal Silvina Ocampo, no sé. Es la esposa de Bioy. ¡Ah, carajo! Ahí había algo raro. No, hay dos viejas ahí, dos hermanas, una es Victoria Ocampo y otra es Silvina Ocampo. Una es la mujer de Bioy Casares y la otra es la compañera de Borges en la revista Sur, que los dos editan y es donde publican a Cortázar. Era un grupo intelectual de Buenos Aires de esos años. Primero hace Borges una revisión de la obra visible que ha dejado Pierre Menard, ¿no? Y Pierre Menard no existe. No, pero tiene unas obras que han sido muy mal valoradas, dice él. En su... E incluso citadas en academias. Y bueno, siendo así, llega a El Quijote, ¿sí? Dice esto: no quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Sí, yo leía eso y decía, este man se está burlando de nosotros en la cara porque nos está mamando gallo. O sea, voy a pensar, digamos, me voy a sentar esta noche y voy a pensar en un párrafo de El Señor de los Anillos. Sí, pero ¿cómo también, lo va a crear? Sí, también, pero también puede ser interpretado, hermano, como esa superposición, yuxtaposición de realidades alternas que pasan al mismo tiempo. Porque posiblemente en la nuestra, el Quijote es
de autoría de Cervantes, pero posiblemente en otra realidad, y lo es, en esa realidad literaria al menos, Pierre Menard también es un autor del Sí. Quijote, no en su totalidad, pero sí de un capítulo Dos y capítulos y el otro lo deja incompleto. sí, exactamente, y coincide casi que exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, ahí en eso yo encontré una semejanza con un documental Ujú, que lo hemos hablado, que se llama El Tigre de Papel de Luis Ospina, porque es todo un capítulo dedicado, una obra dedicada a comentar otra obra que en realidad no existe, pero en El Tigre de Papel es la creación de Pedro Enrique Figueroa. que es un De personaje Manrique, sí, Pedro un- Enrique Figueroa, que es el Tigre de Papel, sí, sí, sí. pero él nunca existió. Pero hay testimonios de otros donde dicen, bueno, sí existió, o sea, en esta dimensión no existió, pero en esa sí existe. Sí, claro, 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 en el Tigre de Papel claro, en esa sí existe. existe, claro. Es muy bacano, Sí, hermano. sí, es la misma Entonces, idea, finalmente. ficción. Y la película de Ospina es lo que ha sido catalogado como falso documental, Ajá. pero básicamente es ficción también, ¿sí? Pues también lo usa Roberto Bolaño en un libro que yo comencé a leer y no terminé, que se llama La literatura nazi en América, que son el análisis de Ujú, las vidas de unos autores pro-nazis en América Latina. Hay un colombiano, hay un chileno, hay un argentino, ujú, y él cuenta sus biografías, pero ninguno de esos personajes existió. Él ujú. la crea, Sí, él la crea. Es una idea muy bacana. Yo de ahí tengo una frase de ese cuento y es la siguiente, de Menard. de Menard. La gloria es una incomprensión y es quizá la peor. Yo tenía una compañera que se llamaba Gloria. ¿La Gloria? En la universidad estoy hablando. Bueno, hermano, eso es todo lo que yo tengo que decir sobre Pierre Sí, Menard. No me yo quiero también. extender No tengo más ahí. porque me urge entrar a las ruinas circulares. Yo no sé si es el mejor cuento de estos. Es difícil escoger uno, Es pero muy diciente. sí, Es muy diciente. pero si no es el mejor, está dentro de los tres mejores para mí. Empieza con la siguiente citación. ¿Y si él dejara de soñar con usted? Sí. ¿Sí? Bueno, es la historia de un man que llega a una isla. Un hombre gris. Es un hombre gris que llega a una isla. Sí, ¿Qué es un hombre gris, hermano? un hombre taciturno que venía del sur. Ajá. ¿Pero qué es un hombre gris? Es como un hombre de arcilla. Es una vida plana. Nuestra existencia es gris. Vamos a un Sin trabajo, color. cumplimos un horario 9 a 5. ¿Dónde le ponemos los colores? Cuando soñamos. Pero también es una referencia para mí a la creación del hombre, ¿no? O sea, a un hombre Sí, de barro. El sí, barro es claro, gris. claro, Sí, claro. por eso dije de arcilla. Sí, pues que es otra idea, ¿no? Es otra idea que está en el Mm, cuento, que también es muy bacana, porque bueno, él llega náufrago allá a esa isla y allá se encuentran unas ruinas y un templo donde hay una figura divina, no sí, sé, que es como un es, caballo, creo. sí, es como un caballo y el templo es como un templo al fuego, una cosa así. Ah, bueno, ahí hay una referencia a lo que hablábamos ahorita, a Zoroastro o Zaratustra, porque para ellos él era el dios del fuego y su divinidad, la divinidad se llamaba Ahura Mazda, dios del fuego. Esa religión existe todavía, el zoroastrismo, se practica en una parte de India, pero eso era persa, eso Hermano, de es origen que es persa. aprovecho para decir, de la India viene una cantidad de conocimiento prehistórico, hermano, que lastimosamente no cabe en la cabeza del mundo moderno porque estamos llenos de contenido, de redes sociales, ¿sí? La gente piensa, hermano, hoy en día que el yoga es hacer posturas, hermano. O sea, Pero que depende de qué yoga sea. no estamos hablando de los sutras. No, yo estoy hablando de que eso es una conexión, hermano, con su ser interior, de que es una conexión con su alma, de que es obviamente a partir de su corporalidad, pero a lo que hoy es que los conceptos modernos que tenemos de muchas cosas
no son, o sea, si la gente los explora como realmente son, va a descubrir un universo inmerso en cada cosa como eso. Entonces, pues aprovecho ese comentario y luego quisiera hablar de esto. Mire, usted lo explica. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Sí, bueno. Empieza el tema de Bueno, los demiurgos. ahí hay una vaina que habla de los gnósticos, ¿no? Ujú, Entonces, los gnósticos son como una comunidad antigua que tienen su propia, es una vertiente del cristianismo, ujú. pero ellos hacen su propia versión. Entonces, en esa versión, el creador de este mundo no es Dios, o es un Dios que no es bueno, es un Dios malvado que es el demiurgo. Entonces, por eso este mundo quedó mal hecho, quedó chambón, porque no fue hecho por Dios, Dios el bueno, sino por un Dios de bajo nivel, un Dios malo. El demiurgo es el creador de este mundo, entonces para poder salir de esto, De este mundo donde estamos hablando usted y yo, sí, o de sí, este mundo. no, de este donde estamos usted y yo. Ya. Entonces, eso, ¿a qué va y por qué cita esto Borges? Porque en este cuento, el personaje, este hombre gris que llega a esa isla y se encuentra ese templo, él tiene una meta y es crear a un ser humano. Sí, él lo quiere crear a partir del sueño. Él lo Él quiere sueña crear, con ese hombro, ¿sí? Hermano, los demiurgos son los arquitectos de esta realidad, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Llámelos ángeles, llámelos, no sé, ¿cómo se llaman estos manes? No los Anunnakis, aunque también. Los Anunnakis son los hijos de Anuk, ¿no? Sí, Pero sí, es decir, esos seres muy evolucionados que pueden estar detrás de este entramado que estamos sufriendo. pero para los gnósticos, esos demiurgos son dioses, pero de baja categoría, chambones, Sí, malos. sí. Por eso en este mundo hay tanta maldad. Ese comentario es interesante porque además esos demiurgos, esos arquitectos, esos, póngale reptiliano, póngale Sí, lo que le guste a usted, son de baja categoría, es decir, sobre ellos hay alguien más, sí, hermano. sí, sí, sí. Entonces píllelo, organícelo de esta manera. Los muy, que están sobre encima de los demiurgos que serían nuestros dioses, nuestros creadores, nosotros, y qué son para nosotros todos los personajes de ficción que nos hemos inventado a lo largo y ancho de nuestra historia, triste historia, por lo corta y no por lo pobre, humana, hermano. ¿Dónde está todos los personajes Hamlet? ¿Dónde está todo esto que nos hemos inventado? Aureliano Buendía, Todo, absolutamente todas las ficciones de la Tierra, hermano, son inferiores a nosotros. Y nosotros seríamos unos tristes demiurgos, los demiurgos. demiurgos, Entonces, eso es una organización de la existencia, hermano. sí. Ah, bueno, ahí hay otra idea cuando leí este cuento y que es una idea muy presente en la historia humana, es la creación de vida. Es como Mm, lo leímos o lo comentamos, no sé si el podcast pasado, Frankenstein, sí, Mary Shelley. ¿Cuál es la Mary Shelley, obsesión sí. de su protagonista, el doctor Víctor Frankenstein? Crear vida. Él lo Crear vida. hace a partir de pedazos de cadáveres y los anima con electricidad. En las Hermano, ruinas circulares, y es una obsesión humana ¿sí? de la ciencia, En ¿no? las ruinas circulares, este ser gris quiere crear un hombre a partir de sus sueños. Ujú. Hoy en día, la inteligencia artificial es una Exacto. creación de Es una vida. obsesión humana, la Eh, manipulación del ADN, o sea, en, la gestación in vitro, todo eso no es una obsesión humana la sí, creación. total. En otro, Y por qué es una obsesión, hermano? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de otro, de otro que sí, tiene las mismas intenciones. sí. Y en otro poema de Borges, se llama El Golem, se trata de un rabino judío que crea un ser y le lo pone así, el golem, y lo pone a barrer para una iglesia en Praga. Entonces, hasta acá ya podemos decir que Borges es un
o sea, tiene una intención teológica y filosófica desde este punto de vista existencial y por supuesto que desborda la literatura de narrativa, o sea, Sí, claro. de simples historias de amor. Sin embargo, hay una historia. Sí, sí, sí. Hay una historia, o sea, que cumple Hay unos también. hechos, Sí, hay un una personaje. estructura factual. Hay un personaje, por ejemplo, está este hombre gris que quiere soñarse a este otro y Ujú, lo consigue. Al principio él se sueña, muchos, él sueña por allá que está como en un auditorio y crea un muchacho muy juicioso. Y dice, este muchacho es el que yo voy a soñar y este es el que voy a crear. Pero luego se le hace que esa creación es muy difícil y que no va a funcionar. Entonces luego lo empieza a crear parte por parte físicamente, empieza a pensar un pie, un brazo, una mano, el corazón, cada músculo. ujú, Y cuando ya lo tiene listo, va donde el dios del fuego, a ese templo, y le pide que lo anime. Y ujú. ese dios le dice, listo, pero la única condición que le pongo es que nunca le diga la verdad. Y este hombre va a ser real y todos lo van a ver como real, pero él va a ser inmune al fuego. Él no se va a quemar. Ujú, Y ahí es donde completa la historia del cuento, porque ya esto pasan años. Este ser tiene su propia vida, su existencia, y en un momento hay un incendio y se quema todo eso. Y este man, el hombre gris, piensa y se preocupa por su creación. Pero el fuego al final lo alcanza a él mismo y ahí termina el cuento. Él se da cuenta que el fuego no lo daña. Entonces ahí Cuando pasa eso, se da cuenta que él también es un sueño. él descubre ahí que él también es el sueño de alguien más. Sí, que otro sueña, exactamente. Me gustaría detenerme un poquito en esas características del hombre, del primer hombre soñado. Y más que, digamos, describir su corporalidad, hay dos frasecitas acá que me parecen muy dicientes. Una es esta: gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Eso, es esa frase tan chimba, tan que uno puede pasar en la lectura y no detenerse ahí. ¿Por qué no podemos creer en ese tipo de cosas, Gustavo, hermano? Porque es que estamos demasiado acostumbrados a la realidad, puta. Y es que vamos a la vida real. Estamos acostumbrados a que usted se levanta, se desayuna, va y coge bus, va y coge su transporte, se va a trabajar, pasa 8 horas, eso le suma 2 semanas, eso le suma una quincena, eso le suma un mes, y usted va pagando su crédito de su casa, y esa es su realidad, hermano. Hermano, para mí este tipo de cosas es una invitación a decirle a las personas es, puta, esto no puedo, están mamados, estamos mamados de todo eso. Estamos mamados de que todo el mundo viva a nuestras costillas, hermano. O sea, pues detengamos esta realidad. Sí, hermano, por eso le decía, esa realidad es gris, esa Sí, realidad es aburrida, sí, es sí, una sí. realidad muy triste, muy simple, cuando hay infinitas Hay posibilidades. infinitas posibilidades diferentes al capitalismo y todos los demás sistemas que se oponen. Y bueno, y hay otra característica al final de ese párrafo que acabo de mencionar, y es la siguiente. Para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus sueños, de sus años de aprendizaje. Es decir, esa es la condición humana. Yo desde los 20 años que me puse a estudiar la literatura en clases, en la universidad, etcétera, siempre se mencionaba la condición humana. Yo hasta ahora estoy definiendo qué es la condición humana. Una de las condiciones humanas, y para ustedes puede ser que me estoy inventando el agua mojada o hervida, pero no, es que es una condición que usted olvide, hermano, y no estoy hablando de su infancia. Estoy hablando de dónde viene usted, de dónde venimos. Eso es o sea, es la naturaleza humana no saberlo. Y por eso, solo hasta la muerte, vamos a reconocerlo, o antes, si tomamos el camino lo interior, que es Mm. mi invitación en este programa. Hermano, qué chimba de cuento. Sí, Y ahí es está, maravilloso, tiene weón. tantas cosas Es en maravilloso. 10 páginas que tiene ese cuento y Sí, mire todo lo que explica y lo que abarca. Ahí está, como decíamos ahora, Kiko Nietzsche y el eterno retorno. pille, pille.
el hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. Eso quiere decir que somos, que bueno, que esta persona, si se toma literal, que somos un alma reducida, reducida a un cuerpo que sufre, hermano. Más adelante, temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. Yo los invito, no me preguntan por qué, los invito a meditar. Temió que su hijo meditara. Aprendan a meditar. Porque ahí hay vainas que se despiertan, ¿sí? Y lo que usted dice, sí, bueno, son 9 páginas. 9 páginas. Es que, miren, ¿saben qué? Para mí esto se convirtió en clases, hermano. Todos nuestros episodios, de alguna forma, querido Isidoro Mojarras. allá Sutapón. en Sutapón, en el... Pichada. Todo se me olvidó. En el estadero de la Mona. Sí. Que yo quería crear a la Mona más características. Se puede. Todavía se puede. Olviden todas las clases. Olviden todas las clases. No sirven para nada. Solo lean este cuento y analícenlo por el resto de sus vidas. 9 páginas, les pido. Lean este cuento. No. Oye, ahí es donde se ve qué tan grande. La casta. Qué tan grande es Borges. El en la literatura, porque es que hemos leído grandes obras. Pero, hermano, cuánto conocimiento hay en esas 9 páginas. Sí, bueno, es que exacto. Si nos sentamos a analizar los fragmentos y las palabras, hermano, o sea, esto ya solo ese cuento da para doctorados. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, hermano, le propongo que hagamos una pausa. Listo. Musiquita para tomar aire. Un respiro. Tomar aire. Hay un cuento que quería evitar, pero no puedo. Se llama La lotería en Babilonia. Sí. En una frase, ¿de qué se trata? La lotería en Babilonia es la vida. O sea, se empieza a hablar de cómo de cómo funcionaba la lotería realmente en Babilonia, sí, cómo se jugaba, digamos. Jugar lotería ya, de entrada. Bueno, ese cuento para mí, y creo que los existencialistas leyeron a Borges y Borges a los existencialistas. Sí, son contemporáneos. Ese cuento es existencialista. Sí, ese cuento es existencialista, es decir, está estableciendo las bases de nuestra existencia. Nuestra existencia, más que como espacio, nosotros como protagonistas. ¿Y la lotería qué papel cumple? Se me hace urgente hablar del existencialismo nuevamente. Ya lo habíamos hecho en un capítulo muy, muy anterior, en el que había dicho más extensamente que hay una malinterpretación del existencialismo, porque el existencialismo no es la tristeza ni la depresión a la que la gente se refiere cuando le dicen, ¡ay, se puso existencialista con esa marica música!, etc. No, se trata de que
el papel humano es crear. O sea, usted crea las condiciones de su propia vida, ¿sí? Entonces este cuento se trata de eso y sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acabo de decir. ¿Tiene algo más que decir? Sí, sí, hermano. Pues hablamos del cuento. Entonces, en ese cuento hay una lotería. Hay una Y lotería. entonces en esa sociedad, al principio, empiezan a pensar, bueno, ¿quién se va a ganar la lotería? ¿O qué posibilidades hay para ganarse la lotería? Entonces empiezan a establecer unas reglas, Ujú. unas reglas para que haya cierto número de perdedores, cierto número de ganadores, para que sea rentable, porque finalmente la lotería es un negocio y tiene que haber alguien que gane en ese negocio. Pues bueno, ahí pasa el tiempo y se establecen unas normas, unas reglas en ese juego, Ujú. pero que es una idea también circular de Borges, que es lo mismo que pasa en Tlón. Esa lotería es un invento y esas normas son una ficción. Sí, Y esa ficción se vuelve real. sí, Entonces al final la lotería termina controlando la vida de las personas. sí. Y nada se hace, o sea, es como lo que nosotros llamamos aquí en este plano en el que vivimos los agüeros. Ujú. Es yo no muevo, no le paso la sal a usted porque eso me trae mala suerte, Sí. No. no rompo un espejo, no paso por debajo de una escalera, pero en esta sociedad llegan al punto que ellos ya no saben si cualquier acto que cometan tiene que ver con la lotería o si fue decisión de alguien más o si es realmente la persona la que lo está haciendo. Sí, sí, es eso. Le voy a leer mi fragmento favorito de este cuento que dice así. Por inverosímil que sea, nadie había ensayado hasta entonces una teoría general de los juegos. El babilonio es poco especulativo, acata los dictámenes del azar, les entrega su vida, su esperanza, su terror, pánico, pero no se le ocurre investigar sus leyes laberínticas ni las esferas giratorias que lo revelan. Para mí esto quiere decir es ¿por qué no se cuestiona la realidad, hermano? ¿Por qué tenemos la naturaleza de aceptar lo que se nos da, lo que se nos desde pequeños? O sea, a usted lo educan en la fe cristiana, a usted lo educan en, como sea su familia, etc. Y no se pone, o sea, bueno, hay gente que lo pone en cuestión, por supuesto, pero ¿hasta qué punto? O sea, hasta el punto de me toca trabajar 8 horas al día para pensionarme a los 65 y morirme a los 70. O sea, hasta ese punto. Sí, ¿no? Y otra cosa, hermano, es que se inculca el valor de la obediencia. De la Entonces, obediencia, exacto. en los colegios, la disciplina, el rigor es para encuadrarlo a uno dentro de un marco muy rígido. El que se sale de esa cuadrícula, lo castigan. Ujú. Es al que la rebeldía no es un valor, sino es un problema. Los rebeldes, ¿qué pasa? ¿A qué le enseñan a uno? Haga caso, no se mueva, no hable, no grite, no juegue, no haga nada que se salga del marco de lo aceptado. Ujú. ¿Y eso a quién favorece? Estamos siguiendo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué obedecemos eso y por qué vivimos de esa manera? Entonces, en este juego, ¿qué papel jugamos? ¿Qué papel jugamos? Pero para responder esa pregunta hay que descubrir cómo jugar. ¿Y Hay que- cuál es el juego? y cuál es el juego. Sí, es a qué se juega exactamente. ¿A qué Sí. estamos jugando? A qué estamos jugando, Entonces, brother? uno al principio, es más, de niño, uno quiere jugar al papá y a la mamá. Y Uy, no. todavía hay gente que sigue jugando a eso, hermano. A los Sí, 50 años queremos seguir jugando a la casita, al papá y a la mamá. sí, weón, Pero hay otros sí, juegos. porque en eso se edifica la vida moderna, su familia, su carro, su casa, su críe sus hijos y ellos entran al juego y siguen jugando al papá y a la mamá. Y el que no juegue a eso está mal visto socialmente. Sí, exactamente, exactamente, eso es lo que pasa. Por Y ejemplo, se me ocurre, los narcos tenían su propio juego. los narcos, Los narcos, hay un libro, no recuerdo en cuál, creo que no es en Los jinetes de la cocaína. Pero en todo caso, le regalan a un narco muy famoso un ajedrez. Y entonces él dice, pero yo para qué quiero esta mierda, yo nunca he jugado ajedrez. Y es más, pregunta que dónde están los dados, que le regalaron un ajedrez sin dados.
Ay, Pero pucha. finalmente le explican y le dicen, marica, le regalamos el ajedrez porque es la única manera en que un peón se puede comer a una reina. Pero ese narco era aficionado a las reinas de belleza. Ah, pucha. Severa historia, güey. Sí, marica. Y luego, bueno, al final le cuento también está este fragmento que me gusta porque retoma las ruinas circulares, hermano. Dice, ¿quién podrá jactarse de ser un mero impostor? El ebrio que improvisa un mandato absurdo, el soñador que se despierta de golpe y ahoga con las manos a la mujer que duerme a su lado. O sea, eso del soñador que despierta, hermano. En este momento de mi vida es crucial el despertar y pienso que es que están las pistas, weón, están las pistas y no estoy hablando de que Borges es el único, es que a través de la historia las pistas están, hermano. O sea, hay que wake up. Es muy moderno el relato cinematográfico. ¿Neo? Sí, es muy moderno y de cuestionamiento de la o sea, de lo real y la apariencia, la diferencia entre eso, entre lo que aparece, lo que nos parece ser y lo que es. Está Matrix, desde 2000 la película, pues es muy moderno el relato en el cine, ¿sí? A pesar de eso se le está diciendo a la gente, pero seguimos pensando que pues eso no es probable. Pues lo hablamos también cuando hablamos de esa película, Neuromante, que Negromante. se trataba de eso, ¿se acuerda? Sí, sí, Era claro. crear otra realidad, ya estaba ahí metida en la red. Es que, hermano, tanta persistencia en los mismos conceptos no puede Ficción. ser sencillamente una posibilidad. Mm. También lo hablamos que no le hicimos finalmente episodio de Philip K. Dick y El hombre en el castillo. En el hombre en el castillo. Sí. Creación de otra realidad, otras dimensiones, otras posibilidades. Sí. Bueno, pues eso es lo que yo quisiera decir sobre la Lotería de Babilonia. Luego sigue un cuento que se llama La Biblioteca, no, Examen de la obra de Herbert Quine. Mm, so, pero llega a la Biblioteca de Babel que merece al menos un pequeño comentario. Marica, no, ese libro ese cuento, impresionante. Se retoma, bueno, introduzcámoslo rápidamente. Otro concepto, ¿no? Otro concepto presente en Borges, el infinito. El infinito, ¿Y cómo se imagina usted el infinito? ¿Cuál es la abstracción que hacemos al pensar en algo infinito? pues hermano, el infinito es Dios. Yo solamente lo veo en el símbolo del infinito que aprende uno en matemáticas. Sí, sí, Si sí. me pienso en el infinito, pienso en eso, pero más allá de eso, no lo concibo, no lo logro imaginar. Bueno, usted dio una explicación. Borges, ¿cuál da? Una biblioteca. Una biblioteca porque su universo es una biblioteca. Sí, ese universo es una especie de colmena, diría yo, una especie de colmena porque él describe cada Hexágono, un un hexágono. hexágono y son innumerables pisos hacia arriba y hacia abajo. Ese hexágono es como una especie de balcón y en las aristas de ese balcón, en 4 de ellas, de ese hexágono, hay estanterías llenas de libros. Hay un número de libros, que creo que es 32 o 33. Es un número así. Cabalístico. Es un número cabalístico, sí. Ah, hermano, hay que leer la cábala. Y bueno, en esa biblioteca infinita, pues están todas las posibles historias de la humanidad inmersas. Y está esta realidad y está también la realidad literaria, que es lo que hemos venido hablando también. Sí, exactamente. Se retoma el tema de los demiurgos, ¿no? Mire, la biblioteca existe ab eterno, es decir, desde siempre, eternamente. De esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. Otra vez con los demiurgos malévolos, hermano. El demiurgo. Sí. Sí, es una concepción de la existencia, hermano.
El universo para Borges y el infinito es una biblioteca. Eso está en la película esta que comentábamos ahora, Interestelar, Sí. porque el director, yo sé que a usted no le gusta mucho, hermano, Christopher Nolan. No me apasiona, pero no diría que es malo tampoco. Christopher Nolan en esa película hace una referencia a Borges porque ese director admira la obra de Borges, la leyó mucho en la universidad y toma referencias de él para sus películas. Es más, parece que va a grabar una inspirada en un cuento que se llama El Inmortal. Uf, bueno, bacano. No, quería hacer el siguiente comentario, hermano. Las bibliotecas. Es decir, si estamos hablando de universo, de una biblioteca infinita, ¿usted cómo construye su universo? Es decir, todos tenemos una biblioteca en casa, quisiera pensar que es así. ¿Cómo usted construye su universo? ¿Sí? O sea, es decir, los límites de mi universo son los límites de mi biblioteca, ¿sí? Ahora, su biblioteca son programas de televisión, su biblioteca son los canales de Colombia, Caracol y RCN y lo que le proyectan ahí, o su biblioteca es una biblioteca de libros de su juventud, o sea, ¿cuáles son los límites de su biblioteca, hermano? Yo en mi biblioteca tengo una vaina muy importante que se llama Moebius. Ah, sí. ¿Sabe qué es Moebius? Sí, sí, usted me ha hablado de él. Moebius es la banda del Sí, sí, infinito. sí, sí. Sí. Y ahí está escrito por Alejandro Jodorowsky y dibujado por Moebius una serie de libros que se llama El Incal. El Incal es una luz que tenemos dentro. Y hay dos luces, hermano. Hay uno que es el Incal de luz y el otro es el Incal de sombra. Y bueno, Bueno, en es mi un... biblioteca yo mencionaría Macondo, ¿no? Macondo está ahí, Macondo como un Sí, universo y pues también el propio Macondo que estamos creando y que queremos crear nuestro propio Macondo, nuestro propio universo. sí, sí, Pues sí. nosotros que tenemos como ese sueño de escribir, pues hay que crear Hay que crearlo, hermano, nuestro sí. propio universo. Pille esta frase. Tú que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? ¿Qué tal es, hijo de puta? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Mm? Ese libro, ese cuento de la Biblioteca de Babel, sí, bueno, ese es el concepto, pero la trama no la tengo clara de la De... biblioteca. La trama del cuento, o sea, ¿cuál es la acción ahí? Sí, claro, es infinita, hay una gente que vive ahí, hay un espacio por donde pasan Es las... que sabe por qué ahí no hay historia, hermano, porque todas las historias están confluyen ahí, contenidas. ¿cierto? Sí, Ahí pasa todo lo demás. Entonces, por eso ese cuento le echo cabeza y no recuerdo, no puedo contar de qué se trata, pero no olvido la no biblioteca. porque es una descripción del universo, hermano. Sí, Es que pille lo que dice, esto es hacia el final con la frase que leí. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará. ¿Mm? El man está diciendo, en este sistema, en esta realidad, nosotros nos podemos morir, pero vendrán otras especies, vendrán otras... Hermano, se lo juro, o sea, no sé por qué, pero siento que esto es un conocimiento real de la existencia. sí, o sea, Y en este caso de Borges es un demiurgo. un demiurgo. Creó su propio universo y ahí estamos todos dentro de esa biblioteca. Sí, no, es que, hermano. Y luego llegamos a una vaina, hermano, que se llama El Jardín de los Senderos que se bifurcan, que le da título a esta primera parte del libro y que también es definitivo, hermano. Definitivamente, hermano, yo no sé, o sea, creo que es el único libro al que realmente le veo lógica entre sus cuentos, la única compilación que, pues sí, obvio, se puede hablar de cuentos de terror y hace una compilación alrededor del terror, pero es que estos cuentos se articulan, hermano, como
una parte de ese juego, una parte de esa existencia. O sea, se trata la creación del jugador, se trata del tablero, que es la biblioteca, en la lotería está Las reglas. por qué no se cuestiona eso, ¿sí? Y luego el jardín de los senderos que se bifurcan, pues a ver, hermano, es una historia muy bacana que pasa durante la Primera Guerra Mundial. Usted me lo aclaró hace un rato, yo pensaba que era la Segunda. Y se trata de un espía Chino. chino que trabaja para los alemanes, ¿no? Sí, así es. Y el man necesita transmitir el nombre de una ciudad Para que la bombardeen. para que la bombardeen, ¿sí? Y lo único que se le ocurre es matar a una persona que se llame como la ciudad que él necesita. Y al man lo están persiguiendo, ¿no? Sí. O sea, es un cuento policíaco Mm, que explora el género policíaco porque a Borges le gustaba ese género. Pero pues es un cuento policíaco al estilo Borges. sí, Es un policíaco borgiano. Borgiano, sí. El man que está persiguiendo al espía se llama Madden. Richard Madden. Sí. Sí. Él se le escapa. O sea, él como que percibe que ya sabe que lo están persiguiendo y se va y coge un tren y se va por a donde unos peladitos le indican. Es una estación de tren que se llama. En un pueblo. No me Sí, acuerdo cómo se llama. sí, es que, bueno, pues los nombres igual son también lo de menos, ¿sí? Em, pero el punto es que el man llega a una casa, así ya, se llama Ashgrove. Ujú. Ashgrove se llama la estación donde él se baja. Cuando se baja, unos pelados le dicen, sí, si usted voltea a la izquierda y luego a la izquierda y luego a la izquierda y como que eternamente a la izquierda, llega a Ah, donde. bueno, porque esa es la manera, según Borges, para no perderse en un laberinto, que es otra de las obsesiones de Borges. Sí, el Los laberinto. laberintos. Los juegos funcionan como un laberinto, weón. Sí. Usted tiene que encontrar una técnica, ¿sí? Él está buscando al doctor Stephen Albert, ¿sí? La ciudad es Albert. ¿Esa ciudad existe? No sé. Yo no busqué, pues yo creo que sí. Luego buscamos. Y, Pero hermano, ahí en ese cuento pasa una vaina muy bacana y es la primera vez que yo veo claro, porque en todos los cuentos Borges es un personaje y él se llama con ese nombre, Borges. Hay un personaje que se llama Borges. ujú, En este cuento no hay un personaje que se llame Borges, pero sí aparece Borges. Es en el primer cuento en que a mí me queda para claro. ustedes es Stephen Albert. No, es el, Es es el el, abuelo. el creador del laberinto, el viejito. Entonces dije, oiga, este es Borges. Primera vez que Borges me habla directamente. Claro, bueno, yo igual pienso que ese Borges de los cuentos ese es su alter ego, que no es. No es él, pero esa es una faceta de él. O sea, porque es que ahí dice unas frases. Aquí tengo una. Pille. Hágale. No creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara 13 años a la infinita ejecución de un experimento retórico. En su país, la novela es un género subalterno. En aquel tiempo era un género despreciable. Ah, claro, entonces eso lo hace a usted pensar que él se está refiriendo con ese personaje a sí mismo. Asimismo, y a este libro, a esta colección que se llama, dentro de ficciones, El jardín de los senderos que se bifurcan. Porque es que, como usted mismo dice, esto no es solo literatura, esto va más allá de eso. Esto va más allá, sí. Entonces, aquí él nos lo está diciendo claramente a través de este alter ego que es un viejito chino que hace un laberinto y bueno. Pero espere, porque ahí toca barajar bien Sí, la sí, 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 historia. sí, O sí. sea, este man llega a Ashgrove, que es se baja de la estación y ahí va y busca la casa de Stephen Albert. Y entonces cuando llega a la casa de Stephen Albert, pues lo primero que ve es que es un man que se aproxima con un farol y que es alto y bueno, el man lo invita a pasar y empiezan a conversar, ¿sí? Y empiezan a conversar sobre algo que uno no se espera, que es sobre el abuelo del espía. Sí, el espía chino. Y entonces se mencionan dos cosas, que es lo que usted ya está diciendo, que él tenía dos objetivos en la vida. Una era construir un laberinto y la otra era escribir un libro, ¿sí? Y todo el mundo pensaba que eran cosas diferentes, Sí. ¿sí?
pero resulta ser que no. Sí, ¿Por qué resulta ser que no? porque el laberinto todos se lo imaginaban como un lugar físico. Sí, ¿Sí? Entonces en algún lugar, en una finca, tiene que haber un laberinto. Y además el libro dicen que es un libro malísimo, la novela del señor. porque no conecta nada con nada. Nadie lo entiende, pero es que dice, pero ¿cómo así? Si un personaje aparece aquí muerto y luego aparece 2 capítulos más adelante y está vivo otra vez. ¿Qué es lo que pasa en Comala? Exactamente. Les Sí, dicen, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ese libro tan malo, ese murió ese viejito y no dejó ni el laberinto, nadie lo encontró y ese libro no sirve para nada. sí. Este man, Stephen Albert, le habla al espía de un laberinto de símbolos, ¿sí? Y empieza a explicarle. El abuelo del espía se llama Tsui Pen. Es el que yo digo que es Borges, Sí, ese que ese usted dice abuelo. que es Borges. Y entonces él cita, Stephen Albert cita las palabras de Tsui Pen diciendo así, diría una vez, me retiro a escribir un libro, entre comillas, y otra vez comillas, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron 2 obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. Sí, ¿Y man. por qué el libro es un laberinto? Porque, o sea, ahí, dentro de ese libro, ese libro es diferente, porque en ese libro no hay un orden, ese libro es infinito, que es otro concepto que le gusta a Borges. Ese libro Sí, se puede recorrer de principio a fin, de fin a principio, o sea, no hay un orden lógico, no hay secuencia, no hay nada. ¿Cuántas posibilidades hay para escribir un libro? pero ¿por qué? Porque el tiempo, o sea, porque las acciones están sobrepuestas unas sobre otras en el mismo instante. Es una referencia a Tlön en que el pasado y el futuro no existen, solamente existe el presente y todos los eventos pasan en el universo al mismo tiempo. Pille lo que dice acá. ¿De qué manera un libro puede ser infinito? Que es lo que usted está citando. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera. Eso es una pista y por eso usted está diciendo eso. Ajá. Pero más tarde dice también, imaginé también una obra platónica, es decir, la del mundo de las ideas, hereditaria transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Eso es otra posibilidad. Es decir, la historia de la humanidad es, no, o sea, nosotros recibimos la herencia y continuamos escribiendo la historia y en ese sentido esto se vuelve un laberinto porque tiene innumerables caminos. Posibilidades, sí. Sí. Pero ¿de qué otra manera puede ser un libro infinito? La frase varios porvenires, no a todos, me sugirió, esa frase está en ese libro, la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. Ujú. Es que uno se imagina igual el laberinto el laberinto no, el jardín como un lugar físico. Entonces ahí uno dice el jardín de los senderos que se bifurcan, incluso el otro día fuimos al jardín botánico, ¿se acuerda? Sí. Y yo vi el jardín y tenía 2 caminos y yo dije, uy, vea, es el jardín de los senderos que se bifurcan. Pero no, porque es que ese jardín no es un lugar físico, él nos está hablando es de tiempo. El Ujú. concepto que maneja es un concepto abstracto, que es el tiempo. Pero volviendo a lo que yo quería decir, ¿de qué otra manera puede ser un libro infinito? Pues mire, es que, o sea, yo sé que he leído hartos fragmentos, pero es que la obra se explica a sí misma si uno le pone atención, o sea, Mm, dice esto, en todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable Tsui Pen, opta simultáneamente por todas. Crea, así, diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. De esa manera, hermano, de esa manera, en términos de nuestra realidad, usted siempre toma decisiones, usted decide, ¿sí? Usted decide si continúa con lo que no le gusta o cambia. sí, y también hay otra manera para que un libro sea infinito, que no la dice Borges, y es existencialismo. En el existencialismo nosotros somos libres de elegir nuestro destino. Y ese es el gran peso del hombre porque esa libertad lo abruma, Sí, 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 porque sí. no es capaz de enfrentarla. Pero
sí se puede, si lo decidimos. Entonces, ¿de qué otra forma puede ser un libro infinito? El libro está en blanco, usted lo llena y lo escribe como quiere. Sí, hermano, exacto. Es a donde iba. O sea, lo dije sin mencionar el existencialismo, así como usted lo acaba de teorizar. Es decir, siempre usted tiene la elección, hermano. ¿Desde dónde quiere ver el mundo? O sea, por supuesto que hay eventos, ¿sí? Y esa parte es la parte que Borges explica con los demiurgos. Los demiurgos le están mandando a usted las experiencias, las muertes. Bueno, las muertes de por sí, ¿sí? Se mueren las personas que queremos. En este sueño es una mierda, ¿sí? Porque ya no tengo eso que tenía. Pero se puede cambiar la perspectiva también. Y se puede elegir desde dónde se asume cada evento de la vida, hermano. Entonces, por esa razón, Gustavo, este libro me parece definitivo, Fundamental. fundamental en la humanidad. O sea, y más que nunca, de verdad lo digo, o sea, lo debería leer todo el mundo. O sea, es el lugar literario que al menos se debería visitar una vez en la vida y no olvidar, porque eso nos puede cambiar la programación que traemos en la cabeza, hermano. De pronto nos puede hacer recordar lo que no queremos recordar. Pienso que todas las pistas están ahí. Y bueno, pues me parece que hasta ahí ya hemos dicho mucho en este Sí, episodio. hermano. Sí, 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 sí. Amerita otro. Invitación, es una invitación a toda nuestra audiencia a leer ficciones. A nuestros 106 seguidores. A leer ficciones y a escuchar ficciones. Y a comentarlo. Y a hablarlo y a ir a comentarios diferentes también, como el que nos hizo nuestro Isidoro Mojarras. Desde el Pichada. Ajá. Gracias, hermano. En su tapón. Con esto, hermano, terminamos el año, la temporada 2 de ficciones. Feliz año, feliz Navidad para usted, hermano, para la familia y para toda nuestra audiencia. Hermano, este puede ser escuchado como el primer episodio de ficciones. Sí, claro, también. ¿Sí o no? Sí. Bueno, hermano. Gracias, hermano. Chao.